Ay, ni siquiera la ponen en la moto, no te preocupes. Eh, esta presentación pareciera que está enfocada a situaciones clínicas cuando Blanca me presenta como médico psiquiatra, pero en realidad lo que les voy a comentar es una serie de situaciones vivenciales, personales o circunstanciales que sí aplicadas a las situaciones clínicas o entendidas con los ojos clínicos y sobre todo con las estrategias prácticas que a veces tenemos que aplicar en un proceso de psicoterapia o en un proceso de mejora para la salud mental, han servido para construir esto y sobre todo me han servido en lo personal para construir pues, mis propias estrategias a lo largo del tiempo. Se llama Triunfar en tiempos de caos y pues empiezo diciéndoles a todos feliz pandemia. Espero que se la estén pasando lo mejor posible, espero que se la estén pasando de la manera más fructífera para ustedes, pero sobre todo de la manera más disfrutable y de la manera más gozosa. Sé que parece una respuesta cínica o sé que parece una respuesta incongruente, pero de verdad lo deseo, porque si no lo están haciendo así, lo están sufriendo. Y si lo están sufriendo, eso significará que estarán teniendo malestares y esos malestares no nos van a ayudar a triunfar o no nos van a ayudar a estar mejor. Entonces les deseo una feliz pandemia a todos ustedes. Blanca me presentó y la verdad a mí me choca presentarme con todos los datos y los diplomas y estas cosas, pero quiero plantearles un ejercicio. Ahí está un breve currículum personal y quiero plantearles que si se imaginan ustedes una nueva catástrofe, además de la que ya tenemos como la pandemia, una catástrofe distinta, un tsunami, un temblor, un Godzilla atacando la ciudad, no sé, lo que ustedes quieran, cualquier catástrofe que ustedes se quieran imaginar agregada. Y ustedes ven mis maneras de funcionar o mis trabajos o las maneras en las que yo me he construido a lo largo del tiempo hasta este momento, que si bien pueden ser situaciones pues, de gusto o de honor o de buena chamba o de buenas posibilidades, viene una nueva catástrofe y pasara algo que destruyera todas esas posibilidades. Por ejemplo, que se incendiara el edificio de las cédulas y de las profesiones y que yo perdiera mi cédula profesional y no la pudiera recuperar y entonces nadie me creyera que soy médico y que no puedo trabajar como médico. ¿Qué harían ustedes? O sea, si todo eso que soy hasta este momento desapareciera y no pudiera yo tener una constancia de ello, ni un recuerdo, ni una manera de mantenerlo y seguir haciéndolo para poder sobrevivir, ¿qué harían ustedes? Seguramente abriendo esta conversación en algunos espacios más pequeños, pues me topo con respuestas como pues a lo mejor buscar quién te puede asegurar que sí fuiste médico, ¿no? O a lo mejor trabajar con los pacientes que sí te conocían y que sí confiaban en ti para que entonces puedas empezar a ser tu clientela. Y una de las grandes recomendaciones que me dan siempre es, tendrías que empezar de nuevo. Y tendrías que empezar de nuevo significa, tendrías que empezar de nuevo a ser médico o tendrías que empezar de nuevo a hacer cualquier otra cosa que tú quieras. Es decir, a reinventarte o a tener la posibilidad de ser distinto a lo que eras. Y tengo que decirles quizás el punto clave más interesante hasta este momento, hacer lo que tú quieras con base en lo que se ocupe o con base en lo que se necesite, con base en lo que haga falta en ese momento de crisis. Esta situación del COVID-19 se los digo como médico que vivió cercanamente, por ejemplo, la epidemia de influenza. Esto es mucho más que una situación epidemiológica global. Esto es mucho más que una pandemia. No es solamente una situación de salud. Como lo estamos viendo, pues condiciona una serie de ajustes geopolíticos, sociales, culturales, y que finalmente creo que nos está dando a conocer cómo serán los mecanismos del nuevo mundo o de la nueva manera de interactuar de los seres humanos y los nuevos procesos, las nuevas necesidades que vamos a tener en la humanidad. Entonces, cada vez que yo escucho a gente, a mis pacientes o a mis amigos diciendo, ¿cuándo iremos a regresar a la normalidad? La verdad, la respuesta que tengo es nunca. O sea, nunca vamos a regresar a la normalidad. Esto ya es nuestra normalidad. Nos tenemos que acostumbrar a estos cambios o a estas situaciones distintas para pensar que ahora comienza la normalidad con esto que estamos haciendo. Es decir, tenemos que tener estas nuevas maneras de conocer, de entender, de aproximarnos y de interactuar con el mundo como nuestra normalidad. Ya no va a regresar a la normalidad. ¿Se acordarán ustedes cuando hubo este atentado terrorista en las Torres Gemelas?
Pues antes uno iba a un aeropuerto y se subía al avión 50 minutos antes y no tenías ningún problema. A partir de ese atentado, todos los que viajamos a otro país tenemos que estar en el aeropuerto 3 horas antes. Es un cambio muy pequeño y es un cambio sutil, pero fue un cambio permanente y que no se quitó. En esta catástrofe que estamos viviendo, los cambios que estamos teniendo no nos van a permitir regresar a la normalidad. Y fíjense que incluso ahora sí, de nuevo regresando a como médico, tengo que decirles, si ya llegamos a una situación biológica donde un virus o donde una situación de infección se presentó de esta manera, es muy posible que se sigan presentando esas situaciones. Entonces tenemos que estar muy adaptados a las cosas que van a cambiar en el mundo. ¿Qué se imaginan que va a ser diferente? Aquí ahorita en el chat tenemos 12 participantes. Seguramente hay participantes de distintas áreas y de distintas profesiones y de distintas maneras de entender el mundo, de distintas formas de trabajar. Y seguramente cada uno de ustedes, si nos quedáramos con la idea de que esto es la nueva normalidad y que van a cambiar cosas, estarían pensando en qué va a ser diferente en lo mío. Dice Yudiel, la forma de cuidar nuestra salud, la forma de comprar. Hemos pensado que el mercado está cambiando, por ejemplo, que las necesidades de salud van a crecer, pero las necesidades de otras cosas como quizás, por ejemplo, los autos van a bajar, la forma de trabajar, dice Yudiel, la forma de ahorrar, la forma de valorar, de siempre hay valorar a las personas. Y vean, les voy a enseñar este mapa no es mío, evidentemente. Muchos de estos conocimientos son compartidos y son para todos ustedes, además, abiertos. Pueden descargar la presentación cuando quieran. Y este es un mapa que se llama los cambios o los megatrends de la low touch economy, o sea, esta economía de bajo perfil que vamos a tener en el futuro. Y lo pueden descargar o me pueden pedir por correo electrónico y se los mando con todo gusto. Es un mapa interesantísimo en donde nos narra más o menos en las distintas áreas de funcionamiento del ser humano qué es lo que va a cambiar. Pongo un ejemplo. En la parte superior de la derecha podrán ver ustedes que dice viajes y que habla de los viajes. Una de las cosas que narra este mapa, por ejemplo, es que a partir de cierto momento los viajes ya no van a poder ser viajes cortos. Es decir, si tú vas a París de vacaciones, no te van a permitir ir a París de vacaciones menos de 15 días, perdón. O sea, si vas a París te tienes que quedar 15 días. ¿Por qué 15 días? Porque estamos hablando de que este virus tiene un periodo de incubación de 2 a 14 días. Entonces, si tú sales antes de París, antes de los 15 días, tendrías el riesgo de haberte llevado una infección a París, haber dejado datos de la infección, haber regresado a tu país y no haberle comunicado a nadie esa infección. Entonces, los viajes serán de 15 días cuando menos. Imagínense qué va a pasar con estos estilos de viaje que hacíamos antes, como por ejemplo Madrid, París, Roma, en 3 días, ¿no? Va a ser imposible, tenemos que permanecer 15 días. Ahora, los viajes van a ser más económicos porque las aerolíneas nos van a presentar posibilidades más económicas para viajar y los hoteles también porque la industria del turismo está muy complicada. Y además, si empezamos a trabajar desde casa o empezamos a trabajar desde nuestros sistemas electrónicos o de telecomunicación, podremos trabajar en París esos 15 días mientras estamos allá. Entonces, ven ustedes cómo empieza a tomar forma distinta el mundo. Otro dato interesante que está en la parte del medio, por ejemplo, va a haber, como lo sabemos, más convivencia en casa, porque el distanciamiento físico se va a quedar durante varios meses, no solamente en esta cuarentena estricta o que intenta ser estricta, sino varios meses se va a quedar el distanciamiento físico y eso va a implicar que las parejas y las familias tengan que convivir más y entonces viene por ahí una línea en donde dice tendrán que encontrar nuevas maneras de convivir, pero al mismo tiempo viene una línea muy clara que es va a haber mucho mayor dificultades en las parejas, mucho mayor posibilidad de tener dificultades de pareja. Y viene una línea que señala a los abogados y dice, los abogados tendrán que hacer más legal counseling. O sea, no necesariamente divorciar a alguien, sino volverse una especie de consejeros legales que hacen una cercanía interpersonal con sus tratantes, es decir, con las personas que intentan divorciarse por estas peleas. Vean cómo empieza a modelarse qué es lo que vamos a hacer en el mundo y cómo seremos los próximos meses o quizás los próximos años. Pareciera de ciencia ficción, ¿no? Pareciera una situación de esas que no nos esperábamos y de estas situaciones que a lo mejor no nos imaginábamos que iban a pasar. Pues ya están, ¿eh? Y ya pasaron y van a seguir pasando. La pregunta clave sería, ¿cuáles son las emociones que se desencadenan? ¿O cuáles son las emociones los estados emocionales que se prenden en nosotros? Judiel contesta rápido: ansiedad, desesperación, miedo, angustia, enojo, tristeza, en algunos casos malestar, frustración. ¿Para qué me está pasando eso y por qué nos está pasando eso? Y es correcto. La verdad es que la emoción central se llama miedo. La emoción central se llama miedo porque
los seres humanos tenemos un sistema en nuestro sistema nervioso central que se llama el circuito límbico. Y ese circuito límbico tiene el objetivo de detectar los estímulos en el ambiente que pueden resultar dañinos o que pueden generarnos algún daño o un malestar. Como herederos de una herencia animal, es decir, somos animales, como herederos de una herencia filogenética que tenemos, ese sistema límbico tiene 3 respuestas centrales para poder actuar cuando siente miedo. Las respuestas en inglés se llaman fight, flight or freeze. O sea, pelea, vuela o congélate. Como los animales. Los animales cuando tienen mucho miedo o agreden o se ponen a pelear con el agresor porque tienen la noción de que ese miedo les está diciendo que alguien los va a atacar, o vuelan, es decir, huyen, escapan, o se congelan. Se hacen los muertos, haciéndose los muertos están esperando a que el agresor huya y que no los vea y que no los detecte. Y entonces, una vez que el agresor se fue, los animales recuperan su movilidad. Los humanos también hacemos fight, flight or freeze. O peleamos y estamos enojados y estamos todo el tiempo combativos y quejándonos y molestos, peleándonos contra todas las situaciones. O flight, o huimos, o nos aislamos, o no queremos hablar con nadie, o mejor no queremos ver a nadie. O freeze, nos congelamos, ¿no? No sabemos qué hacer, nos paralizamos, nos embotamos, dejamos de sentir cosas, nos sentimos ajenos a nosotros mismos, nos sentimos raros. Son nuestras respuestas emocionales. ¿Qué es lo que pasa como en la pandemia, como el elemento desencadenante de este miedo? No solamente es el virus. En realidad, acuérdense que los estoicos siempre decían que en realidad el objeto no es lo que te hace daño, sino lo que pensamos acerca del objeto. O sea, el virus no es lo que nos hace daño limitado, pero lo que pensamos acerca del virus es lo que nos hace más daño. Entonces, la incertidumbre, primero saber que no hay nada certero, que no sabíamos nada del COVID, que no sabemos por qué nos mata. Justamente ayer salía un artículo publicado que decía, todavía no tenemos clara la fisiología del virus y no tenemos claro qué está haciendo, que no sabemos si hay la posibilidad de atendernos o no, que no sabemos qué va a pasar con nuestro trabajo, con nuestra economía, con nuestras posibilidades de subsistir. Esa incertidumbre nos genera miedo. Segundo, porque tenemos resistencia al cambio. Si les estoy diciendo el mundo va a cambiar, el mundo tiene que ser distinto, y alguien de repente mañana dice, ¿cuándo regresamos a la normalidad? Pues nos está hablando de que tiene esa gran resistencia al cambio, una rigidez para acomodarse y adaptarse. Tercero, porque los humanos nos mantenemos fácilmente en nuestras zonas confortables, en nuestras zonas donde si ya tenemos una respuesta que nos dé bienestar, que no nos muevan de ahí. Nos quedamos cómodos con eso. Y cuarto, porque los humanos siempre estamos buscando la seguridad o la estabilidad. Es lógico, tenemos una serie de necesidades básicas. Ya lo dijo Maslow en algún momento, que tenemos una serie de necesidades jerárquicamente organizadas, en donde las necesidades que están en la base de las pirámides, como pueden ver, son las necesidades que tenemos que cubrir siempre para poder sentirnos con el mayor bienestar. Una vez que estén cubiertas esas necesidades, vamos a ir ascendiendo en la pirámide de jerarquía y vamos a llegar hasta necesidades últimas, que son las de la parte superior de la pirámide, que quizás no tenemos que tener cubiertas siempre, pero que si las tenemos cubiertas, nos van a generar una gran sensación de bienestar o de satisfacción. Entonces, échenle un ojito a la pirámide y vean, por ejemplo, en la parte de abajo están las necesidades fisiológicas. Comer, tener un techo, tener ropa, vestirnos, seguridad, tener una casa, mantener lo que nos da una supervivencia básica, una serie de necesidades básicas cubiertas. Luego viene la seguridad, tener la seguridad en el cuerpo, en el empleo, en nuestros recursos, en nuestra familia, en nuestra salud, sentir nuestra salud segura. Vean cómo uno de los elementos que nos pone el coronavirus en incertidumbre es nuestra salud no está tan segura, ¿eh? Y además, si tienes diabetes, obesidad, tienes 60 años, ya no está tan segura tu salud. Eso nos pone en una incertidumbre con miedo. La tercera parte de Maslow nos dice la pertenencia o el amor. O sea, amistades, familia, pareja, intimidad sexual. La cuarta nos dice estima. Estima es la validación que los otros tienen por nosotros mismos y la validación que nosotros mismos nos permitimos. O sea, la autoestima, pero además la confianza, la posibilidad de lograr cosas, la posibilidad de ser reconocido por los otros y respetado por los otros. Y finalmente vean el punto de la pirámide en la parte superior. Dice aspectos morales o aspectos espirituales, creatividad, espontaneidad, resolución de problemas, falta de prejuicios, aceptación de la diversidad, aceptación de los hechos. Ven cómo Maslow es interesante porque nos señala, tienes que tener primero cubierto lo básico, o sea, tus necesidades básicas, para poder llegar finalmente
a construir y a pensar y a ser creativo y a ser espiritual y alcanzar esa plenitud completa, pero primero tiene que estar cubierto lo básico. Dense cuenta que ahora, en estos momentos del coronavirus y de esta pandemia, todo el mundo nos dice, hay que innovar y hay que hacer cosas muy nuevas y hay que renovar en tu campo y hay que saber vender mejor y hay que ser más creativos. Pero nos están asegurando nuestras necesidades fisiológicas, nos están asegurando nuestro sueldo, nos están asegurando nuestro alimento, nos están asegurando el cuidado de nuestros hijos o las necesidades básicas de nuestros hijos. No. Entonces nos están pidiendo que vayamos a la inversa, es decir, que de la creatividad en la parte superior de la pirámide lleguemos hasta lo necesario para obtener nuestra seguridad material o nuestra seguridad de bienestar, de necesidades básicas. Y eso es completamente imposible. Entonces, vean cómo Maslow por eso tiene un orden específico. Para poder lograr esa última parte de la pirámide tenemos que irnos por partes. Ahora, cada vez que aparece una situación crítica o una crisis, ¿qué es de esto lo que sucede? Todas las que les mencioné. Hay incertidumbre, no hay nada certero. Es decir, tenemos nuevamente esta resistencia al cambio. Nuestras zonas de confort se amenazan. Lo que nos daba cierto bienestar se mantiene con algún riesgo. Y además, la seguridad o lo que nos daba estabilidad está paupérrima, está a punto de perderse y sentimos mucha angustia. Empieza esta presentación con este término que se llama disruptivo o disruptividad. La disruptividad es algo que produce una interrupción súbita de algo que estaba echado a andar o de algo que llevaba ya un camino andado, o aquello que produce una ruptura brusca con lo establecido. Si ocupo este término, tengo que decirles, la pandemia fue disruptiva con todos nosotros. ¿Por qué? Porque no nos la esperábamos, todos nosotros llevábamos nuestra línea del tiempo de acciones o de supuestas acciones hacia el futuro, y algo disruptivo sucedió, interrumpió bruscamente y no nos dejó continuar lo que estábamos haciendo. Nos tuvimos que acomodar a una nueva situación. Suena terrible ser disruptivo, suena terrible la disruptividad, pero les voy a decir un secreto. Aprendí un poco acerca de mí mismo en esta pandemia y aprendí que siempre he sido un poco disruptivo. Ya lo contaré con algunos ejemplos. Y finalmente creo que la parte interesante es que aprendí que la disruptividad no necesariamente es terrible, sino que puede ser muy útil. Me puse a investigar un poco acerca del término y en el 95, este autor que se llama Clayton Christensen, en el Harvard Business Scholars, pone el término inicialmente aplicado hacia las tecnologías y hacia las empresas. Y empieza a decir, muchas empresas líderes en su ramo fracasaban cuando el mercado cambiaba, debido a que no se anticipaban a las necesidades futuras. Es decir, Christensen nos está diciendo, las empresas fracasan cuando se les presenta una disruptividad. ¿Por qué? Porque no están previamente pensando de forma proactiva que pueden existir esas disruptividades. ¿Cómo? O sea, se nos olvida que pueden existir esas situaciones que van a mover el mantel de la mesa y nos van a tirar todos los platos de encima. Sí se nos olvida. ¿Por qué se nos olvida? Veremos más adelante por qué se nos olvida, pero antes quisiera hacerles una pregunta como para pensar si estamos quedando claros con el término de la disruptividad. Imagínense que estamos en medio de una crisis y esto es la tormentita que está ahí. Y tuviéramos que comparar dos tipos de juegos. Uno es resolver un laberinto, empezar en la entrada del laberinto, trazar una línea hasta que encontremos la salida. Y el otro juego es un juego de dados. Es decir, estamos jugando aventando los dados y vamos a jugar a que cada quien adivine un número o que saquemos el número mayor de 3 o que saquemos el número que empate a 12, lo que ustedes quieran en el juego. ¿Cuál de esos dos juegos es más parecido a esta definición de disruptividad que les estoy diciendo? ¿Encontrar la salida de un laberinto o jugar a los dados? Encontrar la salida de un laberinto o jugar a los dados es más parecido a hacer una disruptividad o hacer algo que no nos esperábamos y que de repente aparece. Los dados, correcto. La salida del laberinto es una salida única, es decir, un único camino que nos va a llevar a la salida del laberinto. Y los dados nos puede dar cuando menos, la verdad es que soy muy malo para las matemáticas, por eso estudié medicina, pues cuando menos 20 posibilidades distintas de números, ¿no? Entonces es más parecido a la disruptividad. Las empresas prefieren que todas las soluciones las hagamos como la salida del laberinto. Es decir, que busquemos la salida a nuestro problema habitual, llámese tener pocos clientes, tener un mal marketing, tener necesidad de acceder a ciertas áreas de los targets o de los sectores que trabajemos, como el laberinto. Es decir, nomás busca esa salida, encuéntrala y llega finalmente a esa respuesta. ¿Y eso por qué lo hacen las empresas? Porque les resulta
pues, si bien una inversión que quieren ver reflejada en una ganancia cercana, pronta e inmediata, y además que se refleje muy bien numéricamente. ¿Por qué no las empresas hacen una estrategia de dados y dicen, vamos a hacer 36 pares de posibilidades? Muy bien, Julia, gracias. ¿Por qué no las empresas hacen una serie de 36 nuevas soluciones para ver cuál de ellas les dará mejores resultados? ¿Por qué no ponen a 36 de sus empleados a buscar una estrategia de solución distinta, que no sea igual a la de los demás? Porque perderían a 36 empleados dedicados a enfocarse en buscar nuevas posibilidades y además donde posiblemente haya 33 o 34 errores, o 33 o 34 malas de respuestas, pero haya 2 muy buenas. Y eso pierde mucho dinero y pierde mucho tiempo. Pero si la vida es más parecida a la disruptividad que a solucionar un laberinto, tendríamos que establecer más estrategias móviles o más estrategias proactivas para estar cambiando. La siguiente. Entonces, las crisis siempre van a ser una disruptividad. En las crisis, las necesidades de consumo cambian a cada minuto. Por ejemplo, ahora en esta crisis de la pandemia, pues si ustedes van a una tienda de conveniencia, encontrarán fácilmente, por ejemplo, pues ya el kit de la pandemia, ¿no? Que trae alcohol en gel, guantes, cubrebocas. Alguien muy listo se puso a hacerlo rápido y construyó esa necesidad, más bien resolvió esa necesidad que estuvo surgiendo en el mercado. Pero también entonces estamos topándonos con que para todas las áreas de trabajo, las disruptividades construyen nuevas necesidades de consumo en todo momento. Con eso les estoy diciendo, en esta nueva normalidad tenemos que estar bien listos a ser disruptivos y a saber que la disruptividad está de nuestro lado y que entonces cada momento, cada minuto tendremos que estar percibiendo cuáles son las necesidades de cambio en los consumidores. ¿Por qué no vemos las oportunidades hasta que hay crisis? ¿Por qué los humanos nos solemos esperar hasta que sucede una crisis que nos haga sufrir un poco porque no la gozamos tanto? Sabemos que muchas de las empresas que conocemos o muchos de los trends o de las corrientes que conocemos, que son las que ven en la izquierda, se han modificado o han tenido grandes cambios o grandes modificaciones centrales en sus procesos o en lo que hacen o en su manera de conocer o de interpretar el mundo gracias a crisis. Sabemos que lo que pasaba en la izquierda ya casi no se ocupa, lo que pasaba en la izquierda se convirtió en algo de la derecha y vean cómo incluso en esta lista pongo Estados Unidos y contra China, ¿no? De repente están peleándose con quién es el líder, pero vean que abajo pongo los hombres contra las mujeres, y no es que estemos hablando de un tema feminista o no, estamos hablando de por qué las mujeres se convierten en el trend, porque se pusieron proactivas, porque se pusieron súper vivas, o porque se pusieron súper listas para poder resolver las necesidades, mientras los hombres, como decía Yudiel en ese comentario, nos quedamos un poco, digamos, pasguatos, o medio lentos, o medio esperando que algo pasara, y ellas tomaron la iniciativa y se fueron un paso adelante. Entonces vean cómo las tendencias del lado de la derecha pues son tendencias que responden a situaciones críticas, que se adelantan en algunos casos a situaciones críticas para tomar las mejores decisiones y estar mucho mejor preparados. Es decir, fueron disruptivas o son disruptivas. A veces, para que el cambio ocurra, los humanos necesitamos estar choqueados. O sea, si no nos choquea algo, si no nos impresiona emocionalmente de forma intensa, si no nos genera una respuesta emocional súbita, intensa, no vamos a actuar. ¿Por qué? Porque los humanos tenemos una tendencia a sobreestimar nuestro grado de control y a pensar que mientras todo esté controlado y yo me sienta tranquilo y yo me sienta calmado, no va a pasar nada. Ojo, no va a pasar nada. Eso significaría que si yo hice todo bien, todo lo de afuera o todo el exterior va a tener que estar en orden porque yo tengo un grado de control imaginario sobre las situaciones. Evidentemente, eso es una mentira lógica, pero los humanos lo pensamos en todo momento. Si yo creo que hice cosas bien con mi pareja, pues entonces no va a tener por qué encontrar a alguien más. Pues evidentemente es un grado de control imaginario o ilusorio. Es decir, tú puedes hacer las cosas muy bien con tu pareja y tu pareja puede tomar la decisión de encontrar a alguien más y es decisión de tu pareja. No tiene que ser algo que tú hagas o no. Ahora pongamos eso en el trabajo. Tú puedes hacer las cosas muy bien en el trabajo, pero ¿y si mañana llegan y te dicen, muchas gracias, Francisco, se te acabó tu trabajo, toma tu finiquito, vete, ya no te necesitamos? Aunque tú pensabas que todo estaba muy bien. Algún tiempo, en algún momento, alguien me dijo que siempre carguen sus cosas en una cajita pequeña cuando vayan a un nuevo trabajo.
y siempre tengan las cosas que quepan en esa cajita, porque cualquier día llegan y te dicen, bueno, que te vaya bien, y entonces te tienes que ir con tu cajita y no tienes que llevarte una mudanza y estar sacando todo lo de tu oficina. Bueno, o sea, una cajita es suficiente para que se vea que no sobreestimamos nuestro grado de control. Las crisis ocasionan la urgencia, es decir, estamos en crisis, no nos están pagando lo de siempre, no nos están pagando los clientes, no están llegando, no nos están dando los servicios que antes nos ofrecían. Entonces eso empieza a desencadenar una necesidad humana, que es el deseo de investigar y de experimentar. ¿Cómo que no puede venir el señor que arregla el foco y que arregla la electricidad para mi casa? ¿Cómo que no puede venir porque hay crisis y pandemia? Pues no puede, señora, arréglelo usted. Entonces la señora se mete a YouTube y se pone a investigar qué es lo que tiene que hacer para poder arreglar el foco y sorpresa lo hace. Sorpresa lo logra hacer. Parece un ejemplo muy sencillo, pero apliquemos ese ejemplo a todas las necesidades de la vida que en este momento tenemos limitadas, incluyendo tener un recurso económico fluido o que esté mucho más móvil. Tenemos que empezar con ese deseo de investigar y experimentar que está ahí. Las personas o las empresas que suelen pensar que todo está bien o que están haciendo bien las cosas, es decir, que no son disruptivas o que no se esperan que la disruptividad llegue, en general se vuelven protectoras o proteccionistas. No le muevan nada, todo está aquí bien, mientras sigamos trabajando y mientras nos sigan pagando, pues que todo siga como va. Suelen ser repetitivas, no innovan, no hacen nuevos procesos. Quizás el único interés del proceso habitual se vuelve un hay que vender más, pero ya no se vuelve un cómo lo hacemos más rápido, cómo lo hacemos mejor, cómo lo hacemos con más felicidad para los empleados, cómo lo hacemos con más felicidad para los clientes, o se vuelven complacientes. Ya tienes tu bono, muy bien, eres el mejor empleado del año, felicidades, ven a la cena de Navidad con tu pareja por ser el empleado del año, fin. Se vuelven complacientes porque te dan un premio a esa limitada posibilidad de éxito que tuviste. Pero no te incentivan a que sigas creciendo en esa posibilidad si no es por ventas o si no es por un número, por ejemplo. Las personas que consideran que lo están haciendo bien, siempre, toda la vida, van a ser más propensas a sufrir una disrupción. Insisto, aunque todo el tiempo la vida es incierta, todo el tiempo la vida es un riesgo, todo el tiempo nos estamos presentando con situaciones que se nos pueden desencadenar mañana y nunca sabemos que nos van a pasar y por más que hagamos lo necesario para planearlas muy bien, pueden suceder y todos lo sabemos en lo teórico, o sea, en lo cognitivo, en lo emocional se vuelve muy difícil de entender y cuando pensamos que estamos haciendo bien las cosas, es muy posible que suframos disrupciones, que se vuelvan situaciones bien complicadas para pasar, donde además generen malestar emocional. Ahora, tengo que decirles algo interesantísimo acerca de las situaciones críticas. Fíjense que estudiando un poco acerca de los grupos o de las empresas o de los emprendedores que han trabajado sobre cómo se puede acomodar uno en las crisis o en los periodos posteriores, empecemos a señalar que el caos, ahorita les explico un poco acerca de estas imágenes, el caos es un momento bastante propicio y bastante fértil para que todas aquellas personas que logren alcanzar sus elementos de disruptividad personal y logren ser armónicos con la disruptividad, puedan lograr objetivos mucho mayores, mucho mejores y mucho mejor orientados a lo que quieren hacer. Lo que quieren hacer no necesariamente tiene que ser lo que hacían, ojo con eso. Entonces, en estas etapas que ya han narrado algunos autores, dicen, por ejemplo, que solemos, cuando estamos con un alto grado de control, los humanos mantener una dependencia al camino. Es decir, ya está echado a andar un camino, ya está marcado el camino en la empresa o en lo que se hace o en cómo se hacen las cosas, ya para qué le buscamos otro camino, ¿no? O sea, ya sabemos que hay que hacer las cosas de esta forma, ya tenemos este procedimiento bien echado a andar, ya tenemos estos resultados económicos, ya no le muevas, ya sigue así, mantente en ese camino, no busques nuevos caminos. Por ejemplo, si calculamos las temporalidades, desde el 2010 hasta el 2019, nuestras empresas en general llevaban esta tendencia de dependencia al camino. ¿Por qué desde el 2009, por qué desde el 2010? ¿Se acuerdan que ya hubo una disruptividad grande antes, en 2008? Que fue esta gran caída financiera que afectó parte de la humanidad también y que generó una nueva manera de entender el mundo. Pues desde ese momento se empezó una dependencia al camino. Llegamos con el coronavirus, diciembre del 2019, en China empieza el primer caso, empiezan los primeros casos, en enero empiezan los primeros casos mundiales, en febrero empiezan a cerrar fronteras de los países, marzo México entra en situación de pandemia,
abril 30 no hemos salido de la cuarentena, ni saldremos cuando menos el próximo mes. Seguimos en una etapa crítica para la situación epidemiológica, el sistema de salud está completamente saturado, estamos en una situación de crisis, ahorita seguimos en esta situación de crisis, y después de que venga la crisis, empieza un periodo que los expertos nombran caos. Lo nombran caos porque, aunque el nombre suene terrible, porque uno no sabe qué está peor, si decirle crisis o decirle caos, ¿no? Nombrarlo caos suena como más horrible o como algo más terrible. En realidad le nombra caos porque es un periodo de reorganización, es decir, un momento en donde quien estaba arriba ya no va a estar arriba por X o Y, quien estaba en ciertas situaciones o a cargo de ciertas situaciones ya no va a estar ahí, quien hacía las cosas de esta manera ya no las puede hacer de esta manera y tendrá que buscar otras formas. Quien tenía tales clientes ya no los va a tener porque los clientes ya no les interesa eso, sino les interesan otras cosas. Entonces el caos es la etapa o el periodo en el cual todo se empieza a reorganizar y empieza a tomar nuevas formas. Por eso se llama caos, porque al principio es amorfo o no tiene la forma clara y conforme se va iluminando va tomando nuevos caminos o nuevas formas. Ojo, en el caos las cartas de la baraja se vuelven a barajear. Imagínense una baraja y a ti te había tocado en este juego pues puros, un buen póker, pero de puros dos, ¿no? Pues en el caos volvemos a barajear la baraja y te vuelve a tocar repartir, y entonces tenemos que estar muy listos para buscar propositivamente que nos toquen las cartas que queremos que nos toquen, o ponernos en el lugar donde las cartas van a salir, porque es muy posible que en el caos todos volvamos a acomodarnos en nuevos espacios, con nuevas posibilidades, con nuevas maneras de funcionar, y tenemos que estar muy hábiles para eso. Y finalmente viene un nuevo camino o una nueva formación de caminos que llevará cierto tiempo. Ahora, como les decía, no es ningún presagio ni ninguna profecía. Simplemente, así como se ven las cosas de rápidas en esta pandemia, de globales, hay que decirlo, lo que sigue en el mundo va a ser estar acostumbrados a incertidumbres cada 6 meses. Cada año vamos a tener incertidumbres así. Llámale pandemia, llámale situaciones digitales, llámale situaciones poblacionales. Vamos a estar teniéndonos que acostumbrar a esa posibilidad de las disrupciones. Con esto quiero decirles, por favor, reconozcan el papel central de su historia de vida, de su experiencia, pero no piensen que gracias a su experiencia tienen que seguir haciendo lo mismo. Acuérdense de Francisco en la tercera diapositiva cuando les dije que desapareció lo que soy. Y entonces tengo la experiencia, tengo el conocimiento, pero ya no tengo los cómo hacerlos. Y entonces ahora, ¿dónde lo voy a aplicar? ¿O a dónde lo voy a llevar? ¿O a dónde lo voy a poner al servicio de los otros o al servicio de mí mismo? Y por favor, reconociendo ese papel de la experiencia suya, pero aplicada a lo nuevo en este momento de caos, no tengan miedo. Verán que eso va a ser un buen elemento para que logren hacerlo con gusto y con confianza. Y si tienen miedo, ocúpenlo. No pasa nada. Se vale sentir miedo en la época de caos. Se vale sentir miedo porque no estamos sabiendo nada, pero sí tenemos nuestra experiencia. Esa tendría que ser lo que nos previene del miedo. Reglas de oro para este momento de caos o reglas de oro para ese momento de tener que reinventarnos. Uno, acostúmbrate a lo incierto. Lo incierto es una necesidad de la vida que siempre se va a estar presentando contra los humanos, porque los humanos siempre queremos tener todo certero. O sea, la vida es incierta, la vida es movimiento, los humanos queremos todo certero. Acostúmbrense a lo incierto, acostúmbrense a no saber, acostúmbrense a tener una mayor tolerancia a la incertidumbre. Esa es una variable incluso de salud mental. Saber que, oye, ¿y cómo vas con tu pareja? ¿Cuándo vas a terminar? No lo sé. ¿Ya terminaron? No, seguimos, no muy bien. Esa sensación de incertidumbre, tolérenla. Eso es una variable de estar bien emocionalmente. 2, flexibilízate. Es decir, no te sientas tan rígido como para tener que hacer siempre lo mismo. Si destruyeron la historia de vida de Francisco, pero Francisco se quedó con esa posibilidad de seguirlo haciendo porque tiene esa experiencia, flexibilízate. Francisco, ya no vas a poder ser médico. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué siempre quisiste ser? Pintor. Pero no sabes hacer nada de eso. Pero sé ser médico. ¿Te sirve de algo? A lo mejor sí. O sea, a lo mejor no necesariamente como para ser el mejor pintor desde el día 1, pero sí te sirve como para a lo mejor tener ciertas maneras de entender el proceso nuevo que vas a hacer y quizás
hasta mejorarlo, corregirlo y hacerlo más adaptado a las necesidades actuales. Tercero, sacúdete la comodidad. Cada vez que cada uno de ustedes se empieza a sentir cómodo, cada vez que cada uno de ustedes se empieza a sentir como que, ya está todo muy en orden, sospechen de ese momento. Piensen que ese momento es un momento en donde algo está pasando que no está tan bien y sacúdanselo. Es decir, quítense esa comodidad. Si se sienten cómodos y se empiezan a sentir cómodos, busquen propositivamente cómo ser disruptivos en ese momento. Busquen una disrupción. Busquen, estamos demasiado cómodos en esta situación de nuestra empresa. ¿Qué hacemos para ponernos en cierto riesgo? Eso es lo que nos va a preparar para las disruptividades grandes o las disrupciones grandes. Y finalmente la última, la estabilidad es solo ilusoria y transitoria. O sea, nada de lo que tenemos, nada de lo que somos, nada de lo que adquirimos es para siempre. Nada de lo que tenemos y de lo que somos es eterno. Nada de lo que tenemos o de lo que somos es tan real. Nosotros mismos incluso somos personas distintas en distintos momentos. Pues es que la estabilidad es transitoria. Acostumbrémonos a ser móviles y flexibles entre las distintas posibilidades y a sentirnos cómodos en sus distintas manifestaciones. No se olviden de esta frase, por favor. El caos barajea de nuevo la baraja. Entonces, quédense muy listos para esta nueva repartición de cartas o este nuevo momento de barajear. Y puede ser tan incierto que a lo mejor en vez de estar jugando póker con una baraja común y corriente, de repente se vuelva ahora vamos a jugar uno. Así de incierto puede ser. Y entonces con esa baraja vamos a jugar uno. ¿Qué tenemos que hacer? Ser flexibles, adaptarnos, saber qué podemos. Y si no podemos, saber cómo lo hacemos. Pero tenemos que tener la posibilidad de adaptar nuestra manera a lo que venga, como venga, sin miedo. Y si tenemos miedo, utilizarlo. Acostúmbrense a ser disruptivos. Se los digo porque ahora que he volteado a ver un poco mi historia de vida, creo que siempre he sido disruptivo. Simplemente, justamente por eso le decía a Blanca, pues sí ponle que soy psiquiatra, pero la verdad es que no estoy ni siquiera hablando nada como de la salud mental, ¿no? O no estoy hablando nada como de la enfermedad mental. Estoy hablando de la vida humana, ¿no? Acostúmbrense a ser disruptivos, reinvéntense cada momento, dense la oportunidad de ser espontáneos, de tener un closet lleno de distintos disfraces de vida y que cada disfraz de vida se lo puedan ustedes poner, ser eso, quitarse el disfraz al regreso y ser otro disfraz y funcionar en todos esos disfraces. La única vacuna que vamos a tener, no va a existir la del coronavirus pronto, pero la única vacuna que vamos a tener para todas estas situaciones contra el miedo en específico se llama reinventarse. ¿Por qué? Porque así pase lo que pase, con cualquier circunstancia que suceda, si yo tengo la posibilidad de reinventarme y de ser nuevo y de construirme como un nuevo cada vez, no voy a tener miedo nunca. Y nunca voy a tener miedo porque en cualquier lugar voy a poderlo hacer. Y voy a poderlo hacer lo mejor posible, alcanzando muchas nuevas metas, porque tengo una experiencia de vida que trae ese gran bagaje. Por último, aquí les dejo mis datos, aquí les dejo mi teléfono, mi correo electrónico y una ola, porque la metáfora final con la que quisiera cerrar esto es como creo que tenemos que vernos en este nuevo mundo de incertidumbres o de situaciones inciertas. Como surfistas, me gustaría que cada uno de ustedes se viera como surfers. Los surfistas, cuando están aprendiendo, están en las playas con su tabla y están nadando o flotando en el mar, lo que están haciendo conforme van desarrollando sus habilidades prácticas es ir encontrando las características de las olas que les permiten hacer el mejor espectáculo, que les permiten encontrar una ola lo suficientemente grande, con la suficiente intensidad, con la suficiente velocidad, para que ellos decidan subirse a esa ola. Cuando están subidos en esa ola, hagan un montón de posibilidades y acomodos de su cuerpo rapidísimos e inmediatos, que les permiten mantener el equilibrio y que les permiten mantener la postura necesaria según como venga esa ola, para poderse estar en pie, para poder seguir el movimiento de la ola, para poder seguir como va la tabla y entonces hacer el mejor espectáculo de la tarde. Si el surfista se sube a una ola chiquita y medio gata, no va a poder hacer un buen espectáculo. Seguro esas olas grandes, gigantescas, seguro muchas veces, muchas veces, han tirado al surfista, lo han revolcado, alguno que otro de tener algún pedazo del mar que le llegó, alguno que otro se ha de haber muerto incluso, seguro.
Pero el surfista sigue buscando esa ola y sigue esperando esa ola. Y si esa ola tan grande no llega, no se va a subir a ninguna porque perdería la posibilidad de hacer lo que sabe hacer o demostrar que su cuerpo se puede flexibilizar a lo necesario. Así son estas disruptividades, como son esas olas. Y ustedes sean como surfistas. Súbanse, no les tengan miedo. Van a seguir llegando estas olas. Van a seguir llegando estas olas gigantescas. Mientras más grandes, súbanse a la ola y hagan los ejercicios de la flexibilidad, de la posición, del equilibrio, del balance suficientes para tomar esa ola por donde se tenga que tomar y hacer el mejor espectáculo de la tarde. Solo así vamos a poder ser todos campeones en este concurso de surf. Muchas gracias a todos. Estamos todavía a tiempo de platicar. Si quiere, Blanca puede abrirnos las cámaras a los que quieran platicar. Pues bienvenidos. Pues muchas gracias, Paco, por todo lo que nos platicas, por tu experiencia. Siempre es un placer escucharte y yo agradezco que estés hoy en este foro y haciéndonos esta presentación. Y pues vamos ahí ya a liberar las cámaras, el chat, para si tienen preguntas, algún comentario, y pues también que sigan escribiéndonos en el chat, porque este chat se va a guardar, la sesión se está grabando, porque igual si la quieren compartir, pues la comparten también ustedes, se las vamos a hacer llegar. Tenemos ahí la página de Facebook en donde vamos a estar cargando todos los contenidos. Entonces, para que también entren, que es rizomática con K y Z.mx, y también la página en Facebook es igual, y va a ser muy valiosa la colaboración de todos. Y bueno, pues en este momento habilitamos las cámaras y los micrófonos por si alguien te quiere preguntar algo o comentar. Mira, lo que pasa es que Adrián no sabía. Ya estamos ahí. No sé dos, tres comentarios si que se aventó Adrián, no sabía con quién yo estaba tratando. levantan la mano. Bien. Va a ser más fácil, creo. Que vayan, ahí tienen abajo la manita y pueden levantar la mano si alguien quiere hacer algún comentario o el chat. Vemos. No sé si alcanzan a ver cómo en Reactions todos tienen acceso al panel abajo, la opción de levantar la mano o al lado, por si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta. Ok. Bueno, pues a mí sí, aquí hay alguien, Judiel Guerrero. Pero, ¿cómo voy a presumir si? Ah, ok, unos deliciosos cornflakes. Judiel, adelante. Hola, buenas ¿Qué te tardes. hace? ¿Sí me escucho? Sí, te escuchas perfecto. Perfecto, gracias. Francisco, gracias. Primero, padrísima tu intervención. Yo me dedico a la parte de los negocios y escuchar a alguien en la parte de salud hablando un poco de negocios está increíble, ¿eh? Te felicito. Una de las mayores preocupaciones que yo tengo es la incertidumbre en relación al tiempo, porque como que no sabemos para cuándo va a acabar esto, ¿no? Entonces, quisiera agregarle a lo que tú explicabas el factor de tiempo, pues porque no sabemos cuándo va a parar esto, no sabemos cuándo se va a arreglar la economía, no sabemos cuándo nos vamos a volver a estabilizar, o sea, una serie de cosas, sobre todo en el tema del tiempo. ¿Qué opinas, Francisco? Distintos espacios disciplinarios. El tiempo, te lo voy a decir primero como médico, el tiempo en la salud sí es muy importante, es decir, en los procesos de salud y enfermedad se convierte en algo vital. O sea, a veces por los tiempos o por mal manejo del tiempo perdemos la vida de una persona. Por mal manejo del tiempo en la epidemia pudimos haber evitado muchos errores o se pudieron haber corregido muchas fallas. Sin embargo, en este momento concuerdo contigo que el tiempo se ha convertido en una de estas grandes variables de incertidumbre.
y lo que cuando menos en los textos que he leído y he revisado, que curiosamente no son nada de medicina, sino son de economía o de fenómenos sociales y de las situaciones que están pasando desde lo político y lo global, el tiempo, todos están igual, ¿eh? O sea, ninguno tiene una temporalidad clara. La pandemia nos enfrentó a que en cada país empezaran las cosas de maneras distintas en distintos momentos. Y entonces eso llevará a que los distintos países vayan construyendo un regreso a la normalidad o un regreso a lo habitual en distintas temporalidades. Nosotros mismos estamos frente a un mes más de cuarentena, hablando meramente de temas de salud, cuando España ya está marcando las líneas para regresar a la vida cotidiana, ¿no? Y entonces eso va a generar que en el mundo haya una serie de desfases temporales, que la economía se tendrá que topar con ellos y que todas las áreas de la humanidad nos tendremos que topar con ellos, sí. Y justamente eso va a ser lo que empieza a cambiar las maneras de trabajar en el mundo. Yo te diría, la verdad es que aplica estas mismas ideas sobre la temporalidad. Hasta la temporalidad la vamos a tener que manejar de una manera mucho más flexible, porque en los distintos lugares del mundo no vamos a poder hacer las mismas cosas al mismo tiempo, cuando menos estos 2 años. Y si estamos pensando que la realidad va a seguirse hacia el futuro, yo diría que es que el tiempo también se va a convertir en una variable muy relativa y ya no vamos a poder mantenerla tan rígida como ahora, ¿no? Ok, tenemos acá otra mano levantada. Ramiro. Hola, muy buenas tardes. Estoy muy contento de haber entrado y poder participar con ustedes. Esto de que cuándo va a terminar, como dijo asertivamente Francisco, yo creo que vamos a perpetuar en ellos, vamos a tener que cambiar todos. Esto nos está invitando a reflexionar y a hacernos sentir. Salir pronto de ello lo veo difícil. Creo que todos estamos sufriendo un cambio. Nadie esperábamos este virus, ¿verdad? Pero yo lo estoy viendo que me voy a tratar de convertir en un buen surfista. Voy a empezar una de las mejores olas porque siempre me ha gustado ese reto. Me voy a subir, no importa que me ahogue, pero yo sé que voy a poder tratar de surfear y ser más flexible. Me siento muy halagado de haber entrado y poder haberte escuchado, Francisco. Muchas gracias. Gracias, Blanquita, por invitarme a participar. Yo, desde que he andado en mi trabajo, soy taxista. Era un buen industrial. La vida me trató de otra manera, me enseñó a ser más flexible. Y yo creo que esto, pues, me va a hacer los purititos mandados. Gracias a Dios, cuento con más de 60 años. Y antes que escuchaba a este mendigo viejo, que a dónde nos lleva este viejo le vamos a enseñar al mundo y a mis nietos y a mis sobrinas y a mis ahijadas que podemos superar todo esto, que nos va a sacar más adelante tratando de ser unos mejores seres humanos. Me siento así, he sentido miedo, aún siento miedo, pero lo voy a superar. Y no, ahora espero que... Muy bien. Ya no te oí, Ramiro. No, muchas pues gracias. ahí se le muchas fue el gracias. audio. Muchas gracias. Yo creo que nos estás enseñando que ya eras disruptivo. O sea, que por circunstancias o por queriendo o no queriendo, ya te habías topado con esa disruptividad y habías aprendido a salir, o sea, a reinventarte. Y duele reinventarse. Duele reinventarse porque cuando uno se casa con un estatus o se casa con algo que es, o se casa con algo que se supone que es, duele quitarse ese disfraz que es el único que tenemos y ponernos otro disfraz. Pero así es la vida. O sea, mientras la vida sea más espontánea, vamos a tener mucho mayor salud emocional y mental. Y entonces eso que nos estás diciendo es, me tuve que quitar un disfraz por una circunstancia de vida y me puse otro disfraz y aquí sigo y me tendré que poner otro disfraz. Y tengan su closet lleno de disfraces para ponérselos. Pues muchas gracias, Paco. Creo que ya nadie tuvo la mano levantada y pues yo te agradezco el que hayas, Yadira está ya con la mano levantada, entonces le vamos a ceder la palabra. Hola,
pensando, escuchando lo que dijo Ramiro, me venía a la mente algo que hoy en la mañana también escuché en otro lado y a ver qué opina Paco relacionado con esto. Creo que ahorita lo que está sucediendo en las personas, y creo que me trajo a la mente lo que dijo Ramiro, es que esta situación de caos nos está volviendo más valientes, ¿no? Y ser valientes es lo que ahorita nos va a impulsar y va a detonar todas las virtudes que tenemos y que no sabíamos que teníamos, ¿no? Posiblemente este mecanismo de defensa obviamente nos está obligando, pero para mí es un acto de valentía lo que estamos haciendo, que es sobrevivir y enfrentarnos a estos retos. Y qué padre que haya personas como Ramiro que puede decir, pues esto para mí ya es un paseo por el parque. Y ojalá podamos decir nosotros y nuevas generaciones eso, ¿no? Para mí esto ya es un paseo por el parque porque ya lo viví y porque ya sé surfear todo esto. Y lo que comentaba en la mañana es algo que decía Churchill, soy optimista, no le veo el sentido a hacer otra cosa. Finalmente creo que eso tiene mucho sentido, ¿no? O sea, estamos atravesando cosas muy complicadas, pero pues también hay que ser resilientes y optimistas. O sea, ahorita de qué sirve pues caernos en un hoyo, ¿no? De sufrimiento. Y pues felicidades, Paco. Padrísima tu charla y entró mucha gente y me da mucha emoción, está padrísimo. Que arranquemos así. Felicidades a Rizomática y la verdad es que sin ustedes no lo hubiera podido hacer. Y es que fueron valientes, o sea, lo estás diciendo de manera también magistral. La única manera, y esto lo he platicado en eventos o en conversaciones sobre salud mental muy específicas, la única manera de quitarnos ese miedo que es muy natural y que es muy esperable y que es muy necesario porque finalmente estamos frente a una situación pues, caótica, incierta, que no sabemos nada, es siendo valientes, convirtiéndote en un héroe que el día de hoy va a combatir a esas circunstancias y va a combatir la circunstancia que se presente como se presente. No la sabes cuál es, no sabes cuál va a ser y cuál va a llegar, pero los héroes, para que veas, los héroes pueden ocupar el fight, flight or freeze, pero lo ocupan propositivamente y lo ocupan con intención. Es decir, fight o van y se pelean con lo que se tienen que pelear y lo acaban, o flight cuando de repente ven que ya no más no se puede, huyen porque ya creen que es la mejor opción, pero no huyen por cobardes, sino huyen como una estrategia como para recuperarse, tomar forma, tomar sentido, hacer un nuevo plan, para eso vuelan. Incluso el freeze, de repente se quedan silenciosos, pasmados, estratégicamente esperando al momento adecuado para poder hacer el ataque consciente. Entonces, la verdad es que tenemos que ser héroes en este momento y será una época maravillosa donde muchos héroes podamos compartir y donde no haya los espacios donde solo hay un héroe que todo el mundo tiene que alabar y que tiene que ser como el gran líder, ¿no? Sino que todos podamos ejercer nuestros liderazgos a través de ese heroísmo latente. Muchas gracias. Creo que Chema quería hacer algún comentario. Sí, tenemos aquí mano levantada de Chema y de Karina. Entonces, No. Vamos a... Chema, adelante. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchas. Perfecto. Primero, muchísimas gracias por toda la explicación que nos diste. Y mi pregunta va más hacia lo médico. Quería preguntarte si existe un cambio físico respecto al miedo. O sea, en cuestión de amígdala o algo así, me gustaría... Esa es una pregunta. Ajá. Te digo. Y mi segunda pregunta es, ¿cómo ayudar? Si tú no lo tienes, ¿cómo ayudar a una persona que sí lo tenga, que esté a lo mejor viviendo una situación de miedo así? Y muchísimas gracias antes de la respuesta. Está padrísima tu pregunta. Muchas gracias, Chema. Y la verdad es que no me la esperaba. No me la esperaba aquí en este espacio, pero está padrísima porque finalmente
pues esto es lo que me topo todos los días en mi práctica clínica. Es decir, si tienes mi correo, ahí está dr.franciscomesa@hotmail.com. En mis redes sociales están algunas de las pláticas que he dado sobre esto en temas de salud. Y es que el miedo es una emoción natural, pero ese miedo se puede convertir fácilmente en algo que se llama un trastorno de ansiedad. Y un trastorno de ansiedad, vamos a decir que es el miedo patológico, o el miedo que se vuelve un miedo difícil de controlar solo por tus recursos personales, sino que busca una serie de recursos o necesita una serie de recursos extra para poder controlar esa ansiedad. Ahora, puede ser que tú ya eras ansioso o la persona ya era ansiosa y se presenta una situación de miedo, de pandemia, se hace más intenso, o se hace más prevalente, o se hace más rápido, o se hace mucho distinto en manifestaciones clínicas. Pero puede ser que tú nunca habías tenido ansiedad y ahora estás teniendo un miedo regular o habitual, y este miedo se convierte en el gatillo que desencadena un trastorno de ansiedad. Entonces, eso solamente pasa si tienes la vulnerabilidad biológica, los genes, la herencia, los cambios fisiológicos en el sistema nervioso central para tener un trastorno de ansiedad. ¿Qué se puede hacer por una persona? La verdad es que la serie de intervenciones varían. Depende mucho si eres un familiar, si eres un amigo, quizás solo señalarlo, comentárselo, darle respaldo, darle la posibilidad de sentirse acompañado. No puedes hacer mucho más por su miedo, no puedes hacer mucho más por su ansiedad. Pero sí decirle, oye, ¿no te gustaría que buscáramos ayuda? Oye, ¿no te gustaría que hiciéramos algo por esto? Si es una situación crítica, por ejemplo, si es el miedo o una crisis porque es alguien que está muy cercano al COVID o porque se enfermó de COVID, por ejemplo, lo que se hace se llaman primeros auxilios psicológicos. Es decir, sin necesariamente darle un diagnóstico a una persona de ansiedad o de depresión, haces intervenciones en crisis o intervenciones psicológicas específicas. Y si propiamente ya la persona tiene un cuadro clínico como un trastorno de ansiedad, hay que consultar a un médico, hay que consultar a un especialista en la salud, y si se puede, un especialista en la salud mental que acerque a la persona a los tratamientos más adecuados para poder controlar esto. Si no, no se va a quitar. La verdad es que el miedo por sí solo sí se va a quitar si hacemos los recursos necesarios, echamos a andar nuestras fortalezas, aumentamos nuestra resiliencia, aumentamos nuestras posibilidades, el miedo va a ir disminuyendo. Ramiro nos dijo, sigo teniendo miedo a veces. Sí, es normal que el miedo venga, salga y aparezca. Pero si ya tenemos un trastorno de ansiedad o un cuadro clínico identificado, no se va a quitar. Necesitamos apoyo médico para poderlo resolver, y no es que seas más débil o no es que seas ineficaz para resolverlo, es que esto es una enfermedad que el cuerpo ya se afectó, el sistema nervioso ya se lastimó con ese miedo, ¿vale? Gracias, Paco. Ahora le damos el micrófono a Karina. Buenas tardes a todos. Yo quería darte las gracias, Francisco, a Yanni y a Blanca por estas plataformas. A mí me permiten escuchar cosas que ahorita que estamos en la cuarentena y no podemos salir, es el medio para yo poder estar actualizada en muchas cosas que vivimos en casa y que no sabemos de alguna manera cómo pasan, cómo manejarlas, cómo tratarlas o hacia dónde enfocarlas. A mí este momento me permitió poder invitar a varios conocidos y amigos, y justo como decías de la pirámide de Maslow, ¿no? Cómo a veces cada quien pone en su circunstancia de vida ciertas situaciones. A mí esto me está ayudando a afianzar mis relaciones justo en este momento. Personas que rezaga 2, y es que participes en esto porque te puede servir. Justo les comparto, soy, ay, ya me va a dar nostalgia, soy mamá de una pequeña y hace rato le di un ataque porque decía, ya quiero salir, mamá, ¿dónde está mi escuela? ¿Dónde están mis amigos? Y a mí estas plataformas me sirven para escuchar y apagando la conversación y la computadora, ir con ella y platicarle que hay que aprender a vivir con esto, que no es malo tener miedo, que obviamente es una circunstancia de vida que tal vez pasará o que tal vez no, pero que nos hace diferentes, que nos hace, como nos dijiste, ser surfistas y buscar cosas, porque nosotros como adultos nos conectamos una cuestión así con Zoom y demás, pero a veces los niños que justo no salen al súper por los víveres o que ni siquiera se suben al auto o no abren la ventana, llega un momento en que están en una situación de cierto encierro que dicen, ¿qué hago? ¿No? Y los papás buscamos, juega, baila, pinta, la tarea, bendito Dios, ya empezó, tuve la oportunidad, de hecho,
de invitar a una de las mises del colegio de mi hija a esta sesión, porque a veces uno con mucho ímpetu busca salir, sobrellevar, hacer, pero cómo trasladar hacia los chicos, que son pues, parte de nuestra vida y nuestra familia, nuestros hijos, ser resilientes ante estas situaciones en un sentido afable, en un sentido bonito, y como decía el señor Ramiro, yo ya llevo muchas de estas y la que viene, justo eso, enseñar a los pequeños a decirles, esto es tal vez temporal o pasajero y va a pasar en toda tu vida, pero no pasa nada cuando el miedo te lo haces, pues no es que vivas con el miedo, yo siento, tú serás el experto y me dirás, sino aprender a vivir con ello de manera positiva. Eso es lo que te quería pues agradecer, porque lo que yo hoy me llevo como parte de esta sesión es aprendizaje, y si hacen más de estos, yo encantada participaré porque me nutre estando en mi casa y me sirve para trasladarlo a la gente que quiero a distancia, como las personas que invité, o con mi propia familia, que los papás no. A mí no me pasa nada, yo soy fuerte, pero que no hagan conciencia de la verdad que estamos viviendo, sin tener paranoias ni demás, pero en un sentido racional y lógico de si yo estoy bien, todos están bien. Entonces les agradezco mucho. Perdón que chille. Y yo te agradezco a ti enormemente. Está maravilloso que nos abriste de tus emociones. Te lo agradezco como no sabes, porque platicando con Rizoma, la verdad es que era parte de los objetivos. Llegar a las personas y poder hacer algo, no solamente algo de aprendizaje o no solamente algo de conocimiento, sino algo desde la persona a la persona ahora que tanta falta nos hace. Y si además eso está llegando a tu nena y va a llegar a tu nena y va a llegar a tu familia, mira, estamos cumpliendo los objetivos de manera clara y estás siendo la más valiente de todas porque estás afrontando tus miedos y los estás viendo de frente y le estás diciendo a tu niña, mi niña, estoy llena de miedo, pero vamos adelante y estoy agarrando la mano y vamos juntas y lo que se tenga que hacer se va a hacer, que es ser congruente con tus emociones. Y ser congruente con tus emociones no es decir, no tengo miedo y tu cara se ve completamente asustada, porque los niños son muy hábiles para ver una discordancia y entonces tú les dices, no tengo miedo, pero tienes una cara terriblemente asustada. Los niños saben que hay algo raro y que hay algo distinto. En cambio, si les dices, sí tengo miedo y se ve, pero lo estamos haciendo, eso es lo que hace la diferencia y lo que permitirá que tu niña se construya fuerte, se construya en nuevas circunstancias. Yo creo que todos nos estamos topando con que vamos a ver cómo van a ser los niños del futuro. O sea, los niños del futuro no van a ser niños de calle, los niños del futuro no van a ser niños de espacios públicos, no van a ser niños de... está cambiando el mundo, ¿no? Entonces, esos niños van a ser seguramente niños con ciertas vulnerabilidades, pero que los humanos, es decir, la humanidad, tendremos que aprender a cómo logramos que esos humanitos sean humanos sanos, felices y plenos con sus situaciones, ¿no? Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos por conectarse el día de hoy. Gracias a todos los que compartieron con nosotros cómo están viviendo esta contingencia y pues están invitadísimos a seguir. Les recuerdo que hay una sesión cada semana. Cada semana estamos haciendo sesiones a las 5 de la tarde. Estamos reenviando la liga a través de nuestras redes sociales y con temas como resiliencia, paciencia, meditación, todos los temas que podemos. Estamos pidiendo a cada persona que se quiere sumar a la red que desarrolle un tema, que todos somos especialistas en algo, expertos en algunos temas, y pues estamos tratando de aprender un poco de todos y sabemos que juntos vamos a lograr salir de esta contingencia y de cualquier otra crisis que se nos presente. Yo les quiero dar las gracias a todos por haberse conectado y que pues vemos que, como dice Paco, que se están cumpliendo los objetivos porque estamos tocando justo el punto que queremos tocar y pues esto apenas es un bebé que está en crecimiento y que en la medida que ustedes compartan lo que estamos haciendo aquí, todos vamos a salir victoriosos, todos nos vamos a tender la mano y creamos algo padre. Entonces yo les recuerdo, la página es rizomática con ZIK.mx y el Facebook es igual. A los que no hayan dejado su nombre, a lo que se dedican, el chat está abierto, porque de aquí pues estamos tomando también contenido para alimentar la página, tanto de Facebook como el landing page. Entonces, por favor, compártanos sus datos para seguir en contacto
y están invitados para las siguientes. Muchas gracias. Gracias, Paco. Gracias. Gracias a todos. Estoy para servirles. Bye. Gracias. Nos quedamos. Ya sé que se quedó ahí Nidia. Y es que quieren escuchar. Sí, es que sabes que entraron varias personas nuevas y para comentarles también la parte donde se va a hacer la promoción de los negocios, ¿no? Entonces, pero si no lo publicamos. Oigan. Listo, pues ya los puse, a los que no se salían, los puse en un waiting room. Entonces ya nada más estamos nosotros tres. Sí, ya vi. Ay, qué buena presentación, Paco. Súper bien, ¿no? Bueno, y buena convocatoria, estuvo muy bien, me gustó. Y bonitas respuestas, esa respuesta no me la esperaba, ¿no? De Karina. Sí. Sí, estuvo lindo. Estuvo bien, porque aparte eso nos va a ayudar pues sí, de alguna forma hacer la promoción de que ese es el objetivo. Si esto toca la parte medular del negocio, pues ya, o sea, ya estamos del otro lado. Porque sí, hay demasiados chats ya y foros haciendo un chorro de cosas porque son muy comerciales. He estado investigando y sí, son demasiado comerciales, pero este tipo de dinámicas, yo creo que hasta tenían ganas de que hicieras ya más presentaciones enfocadas a los niños, Paco. Yo sé que no. Podríamos hacer una disruptividad para niños. Sí, porque yo veo que hay mucha crisis en relación a los chavitos. Más bien, sí. ¿Qué hacer los papás por la situación como la que está viviendo Karina? O sea, porque ellos son los que se están enfrentando en qué hago, ya no sé qué, ¿no? Sí. Sí, fíjate, estaría lindo invitar a los niños, o sea, que estén los niños viendo la presentación. Estaría ese sería un hitazo. Ese es un hitazo ya. Hay que no prepararlo. Sabes cuánta gente hay desesperada de qué hago con mi hijo y cómo trabajo sus emociones y no sé, hay que darles herramientas. Entonces, si a mí sí me gustaría que empezáramos a proponer los siguientes temas, también cómo vamos sintiendo a la gente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita, pues este es un tema que yo no tenía en la cabeza, pero pues tú tienes ahí toda la parte que explotar y a lo mejor el mismo día podemos invitar a alguien con una dinámica, a lo mejor, no sé, pedagógica, no sé. Sí, porque es muy padre claro, sí. Como una tarde podría ser, es decir, que cada quien se conecta al que quiera. Hacemos uno del tema de disruptividad y que salgan líneas para que la gente se vaya metiendo en distintos momentos, ¿no? Que no sea tampoco exhaustivo y que la gente no tenga que estar 5 horas en el espacio, sino hacer como pensando en los niños esa tarde, ¿no? Y entonces hacemos disruptividad para niños y entonces yo me pongo a mi ahijado en otra cámara y que mi ahijado y yo vemos la presentación, ¿no? Y entonces que Nicolás se ponga a dar la presentación conmigo. Y que estén los niños conectados, ¿no? Y ya la otra de pedagogía igual con los papás o haciendo cosas con los papás, ¿no? Como enfocado a todos, o sea, que todos tengan espacios personales para poder hacerlo. Porque juntar pedagogía con psicología se volvería complicado, ¿verdad? Es que ahorita estaba pensando. Si encuentras un tema fácil, o sea, es decir, lo que pasa es que los temas fáciles de juntar se convierten en temas muy repetitivos, es decir, en temas que ya son muy vistos. Por ejemplo, psicología y pedagogía se juntarían en el tema de
¿cómo aprenden los niños durante la pandemia? ¿Cómo aprenden los niños en casa y cómo manejan sus estados emocionales en casa? O